Madrid. A efecto de contratación somos una PANAP y por nuestra actividad de transporte pertenecemos al sector de transporte. Todo ello nos hace que nos situemos en un régimen jurídico que es el de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto Ley de Sectores Excluidos. Además de esta normativa, tenemos que aplicar, en primer lugar, la recién aprobada Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, incluye 3 artículos que tienen un impacto en la contratación pública. Digamos, de manera lo más relevante es el establecimiento, la obligatoriedad de que se establezcan unas determinadas medidas ambientales en las prescripciones técnicas, en aquellos contratos, digamos, que estén vinculados, estas medidas estén vinculadas al objeto de la contratación. En segundo lugar, tenemos que cumplir con el Acuerdo 3 de mayo de 2018, entre otras cosas, además de la reserva de contrato, lo que impulsa es la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública. Es de resaltar mediante este acuerdo que nuestras condiciones especiales de ejecución de tipo ambiental, de social o de innovación tienen, digamos, un efecto de obligación esencial. Es decir, que tenemos que prever en nuestros pliegos que es causa de resolución el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, ¿vale? A través, como digo, de este acuerdo. Por último, está la circular por la que se establecen criterios de homogenización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid, cuyo aspecto más relevante en materia medioambiental y de contratación es que, digamos, nos obliga a que las condiciones ambientales que se establezcan, tanto en condiciones especiales de ejecución como en criterio de adjudicación, no incrementen el coste en el precio del contrato, ¿vale? Y en el caso excepcional en que esto se produzca, tendría que venir motivado en el expediente. Bien, os hemos traído a continuación unos datos de impacto de la contratación, simplemente por poner un poco en situación, que estamos hablando en 2023 pues, de más de 1.800 contratos, un importe que suma más de 726 millones de euros. El mayor porcentaje de estas contrataciones se han tramitado a través de procedimientos abiertos frente a los procedimientos negociados. Y la verdad es que nos hubiera gustado traeros unos datos específicos en cuanto a la inclusión de criterios medioambientales en la contratación, es decir, en cuántos contratos de metro se ha incluido criterios ambientales a través de condiciones especiales, a través de cuántos con criterio de adjudicación, pero reconocemos que a día de hoy no disponemos de esa información y estamos trabajando y esperamos poder tenerla en un futuro próximo. Bien, ¿de dónde venimos? Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, lo primero que tuvimos que hacer fue pasar todo nuestro procedimiento de contratación, que adjudicábamos como único criterio precio, a una pluralidad de criterios, ¿vale? Mejor relación calidad-precio de manera general. Esto abre las puertas a que podamos utilizar criterios de adjudicación de índole, por ejemplo, ambiental, en la valoración de las ofertas. Sin embargo, la falta de formación, la falta de información en aquel momento, la inexperiencia, todo aquello y sobre todo y principalmente el principal obstáculo que teníamos era cómo vinculábamos estas medidas al objeto del contrato, nos hizo pues, ir por el camino sencillo, que era el de establecimiento de condiciones especiales de ejecución, y pecamos, yo creo que como muchos, en la inclusión de condiciones especiales, pues quizá demasiado genéricas o quizás que reproducía, digamos, pues una mera obligación legal. Desde entonces ha llovido mucho, por suerte contamos hoy con muchos manuales, muchos catálogos. Es verdad que no tanto de nuestra Comunidad de Madrid, que hubiera sido interesante que hubiera sido así, pero nos hemos apoyado mucho en documentación soporte de otras comunidades autónomas. Tenemos muchos informes de resoluciones de tribunales, informes de juntas consultivas, etcétera. Y todo esto pues, nos ha hecho que podamos entender mucho mejor cómo tenemos que incluir los criterios medioambientales de manera transversal en nuestra contratación. Por contra, nos encontramos en un panorama donde tenemos no solo la ley de contratos, sino mucha normativa sectorial que de alguna manera establece artículos que tienen un impacto en la contratación pública. Y esto, bueno, pues nos hace, bueno, digamos que un escenario más complejo y más difícil de aplicar, ¿vale? Sería deseable que todo esto estuviera de alguna manera centralizado en una única ley.
si fuera posible. Hacemos también una mención al análisis de datos, o a la falta, mejor dicho, de análisis de datos a nivel estatal de la contratación pública verde. Es verdad, nosotros mismos reconocemos, lo acabo de decir hace un momento, que no disponemos tampoco de esa información. Lo deseable es que todos trabajemos de manera conjunta en poder obtener unos datos para poder ver exactamente qué grado de ambientalización tiene cada una de las entidades y administración, ¿no? Y poder ver cómo de bien o de mal estamos haciendo pues, nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde se incluyen los criterios ambientales en los pliegos de Metro de Madrid? Bien, aquí tenemos que diferenciar dos bloques. Una parte es la genérica. Todos nuestros pliegos, todos sin excepción, contienen unas determinadas prescripciones, como por ejemplo la obligatoriedad de que todos los contratistas cumplan con la normativa medioambiental estatal, europea, internacional, que todos reparen el daño que provoquen medioambientalmente con motivo, digamos, de la ejecución de los contratos. Tenemos también previsión de la exclusión de ofertas cuando sean ofertas que son anormalmente bajas y no se justifique de alguna manera, o mejor dicho, la justificación la haga basándose en un incumplimiento medioambiental, ¿vale? Y por último, queríamos destacar un documento que hace aproximadamente unos 3 años incorporamos en nuestro modelo de pliego, que creo que lo tenéis en el repositorio que os hemos pasado, es el documento de principio de contratación responsable. Es un documento que, digamos, establece una serie de declaraciones, de principios, de contenido fundamentalmente ético, pero también de contenido medioambiental, mediante el cual Metro suscribe una serie de principios y quiere hacer partícipe, trasladando estos principios a los contratistas. Por eso, digamos, con la mera presentación de la oferta, los contratistas, en este caso los licitadores, se adhieren a todo el contenido, por supuesto, de los pliegos, entre ellos esta declaración de intenciones. Por otra parte, he comentado, digamos, el bloque de cuestiones medioambientales que vienen en todos los modelos de pliegos y ahora entraríamos en la parte específica. ¿Cuáles son esas condicionantes medioambientales que se van incluyendo en distintas fases del contrato, que ahora José lo iba a comentar, ¿vale? De manera transversal a lo largo de la contratación y siempre vinculados exclusivamente al objeto de esa contratación, ¿vale? Entonces, vamos a ver ejemplos claros de licitaciones que han sido publicadas recientemente por Metro de Madrid. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos estructurado los ejemplos en 5 categorías con la intención de facilitar el desarrollo. La primera categoría tiene que ver con la inclusión de aspectos ambientales en el pliego de prescripciones técnicas. En este primer contrato, era un contrato del Servicio de Identificación, Asistencia y Asesoramiento sobre requisitos legales en materia de medio ambiente. Aquí, como punto previo, hay que decir que Metro de Madrid cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma UNE 14.001 desde el año 2005, y en este contrato se solicitaba que los licitadores contasen con un certificado ISO 14.001 para un mejor desarrollo de los trabajos. El siguiente ejemplo está asociado con la contratación del servicio de limpieza en las estaciones de metro, desde una doble perspectiva. Por una parte, la obligación para el contratista de adscribir al contrato una flota de vehículos en la que al menos el 66% fuesen cero emisiones o eco, y por otra parte, con las bobinas de papel secamanos, que es un papel que se utiliza en diferentes cuartos y recintos de la red de metro por su personal, y en este caso se solicitaba que ese papel contase con una etiqueta, o bien Ecolabel o bien FSC, y además el propio pliego permitía que se pudiese presentar un certificado equivalente siempre que para obtenerlo los requisitos fuesen iguales o superiores que las que acabamos de mencionar. Una cuestión que no está en esta presentación, pero que nos ha parecido importante traer aquí a colación, es que actualmente en todos los pliegos de obras que tienen impacto ambiental se está incluyendo un documento concreto dentro del proyecto que se llama Anexo de Gestión Ambiental, que recoge una serie de medidas que tienen que tener en cuenta los adjudicatarios en la propia ejecución de los trabajos para mitigar el impacto ambiental en el desarrollo de la obra. Además, hay que tener en cuenta que estos adjudicatarios tienen que hacer un plan de gestión ambiental y un plan de gestión de residuos. Pues bueno, aunque no estaba en la presentación, pero es algo que se está incluyendo en los pliegos de prescripciones técnicas fundamentalmente de obras.
La siguiente categoría de ejemplos tiene que ver con la inclusión de aspectos ambientales en el objeto del contrato. Este es un primer ejemplo sencillo, es el suministro de 8 vehículos industriales eléctricos en modalidad de renting. Entonces, aquí la cuestión está en que nosotros sí utilizamos esta modalidad de contrato de suministro de coches en modalidad de renting, pero no metíamos esa coletilla de que fuesen eléctricos. Este es un cambio que se ha producido en los últimos tiempos. El siguiente ejemplo es un ejemplo importante y además es relevante tanto por el propio objeto del contrato como por el valor estimado del mismo. Es el contrato del suministro de energía eléctrica. Por poner contexto, en la última licitación que hicimos en el año 2023, el valor estimado superaba los 454 millones de euros. Este es un contrato que, como puede verse, cuando se licitó en el año 2019, no había ninguna mención en el objeto del contrato, pero ya en el año 2021 y en el 2023, además de decir que estamos contratando el suministro de energía eléctrica, incorporamos en el objeto que sea con garantía de origen de electricidad procedente de fuentes renovables. Ese es el matiz principal que se incorpora en el objeto del contrato, tanto en el pliego de condiciones particulares como en el pliego de prescripciones técnicas, y además se establece una condición especial de ejecución, tanto en el año 2021 como en el 23, en el que lo que se decía es que durante la vigencia del contrato, el 100% del suministro tiene que provenir de fuentes de energía renovable y para ello el contratista tiene que contar con las garantías de origen, de generación, a partir de fuentes de energía renovable que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Adicionalmente, el contratista tiene la obligación de redimir esas garantías conforme a un apartado del pliego técnico que explicaba esta cuestión. Y luego, otro tema que nos parece interesante para compartir en este foro, en este propio contrato de energía eléctrica, es que Metro es una empresa que está autorizada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para compensar la energía vertida a la red por el frenado de los trenes. Cuando se elaboró el pliego este en el año 2023, que es el último que tenemos, en ese momento los datos es que la energía vertida era cero, la estimación es que era cero porque se estaba utilizando para distribución y consumo en la propia red, en las propias instalaciones de Metro. Esa es la última información cuando se publicó la licitación. La siguiente categoría de ejemplos tiene que ver con la solvencia. Aquí tenemos dos, el suministro e instalación de mobiliario y el servicio integral de gestión de residuos. Como solvencia técnica se exigía tener implantado un sistema de gestión medioambiental o medidas de control ambiental. Y la forma de acreditar este requisito de solvencia es mediante la aportación del certificado ISO 14001 o equivalente. Si bien es cierto que en el tema de solvencia ambiental tenemos trabajo por hacer y esto se puede desarrollar más porque no son muchos los casos en los que incluimos solvencia ambiental y cuando se incluye es este sistema con el ISO 14001. La siguiente categoría de ejemplos ya pasamos a los criterios de adjudicación. Aquí sí hay un poquito más de variedad y de casos, podríamos decir. El primero es la contratación del servicio de limpieza y control de plagas y limpieza en cuartos técnicos. Básicamente el criterio es la adscripción de vehículos cero emisiones al contrato. Si se ponían a disposición del contrato al menos 2 vehículos cero emisiones, se obtenía la máxima puntuación. Por poner uno, la mitad de la puntuación, y si no se ponía ningún vehículo cero emisiones, se obtenían 0 puntos. El siguiente tiene que ver con la contratación de obras para la construcción de la superestructura de vía e instalaciones del nuevo túnel de enlace de línea 3 con línea 12. Este es un contrato que está asociado a la ampliación de la red de metro en la Comunidad de Madrid, en concreto en la línea 3 con la 12, en la zona del Casar, en Getafe, y es la primera vez que se ha incluido este criterio en nuestros pliegos, porque aquí lo que se valoraba es el compromiso de poner a disposición del contrato una dresina que sea cero emisiones. Las dresinas son vehículos auxiliares que se utilizan fundamentalmente en obras de superestructura de vía en la red. Lógicamente son vehículos que tienen que cumplir con un gálibo, con unas normas técnicas, pero es el primer contrato en el que se valora el que la dresina sea cero emisiones. Si es una dresina con motor diésel fase 4 o posterior, se daba la mitad de la puntuación y para cualquier otro tipo de dresina o si no se incluye compromiso, 0 puntos. El siguiente ejemplo tiene que ver con la contratación del servicio de catering y restauración necesario para organización de congresos, reuniones de trabajo y visitas técnicas o visitas institucionales en Metro. Básicamente, en todos los casos, las empresas lo que tenían que ofertar es un compromiso desde la óptica ambiental relacionado con un sistema de envases de productos responsables con el medio ambiente
Y aquí había dos opciones. Por una parte, productos envasados con materiales reciclables y, por otra parte, ofrecer un sistema de envases de productos sin plásticos. También se valoraba como criterio de adjudicación el incluir productos de comercio justo y el último era el productos de temporada. Sí que es verdad que en todos los casos mediante un compromiso para estos criterios. El siguiente ejemplo tiene que ver con la contratación del suministro e instalación de mobiliario general para metro. Aquí en la siguiente pantalla puede verse, había unos ítems y para cada uno de estos ítems, si cumplen con tener una certificación FSC o PEFC o equivalente, se asignaba una puntuación, de tal forma que la puntuación máxima que podía obtenerse por este criterio era 9,40 puntos. Vale. El siguiente ejemplo tiene que ver con la contratación del servicio de gestión de residuos y aquí también se valoraba la adscripción al contrato de vehículos, pero en este caso con el matiz de que sean eco o cero emisiones, de tal forma que si ofertabas un 100% de vehículos eco o cero emisiones obtenías la máxima puntuación, si ofertabas un 50% más se obtenía un punto, la mitad de la puntuación, y ofertar un porcentaje inferior al 50 se obtenían 0 puntos en este criterio. Y ya por último, la última categoría de ejemplos que tenemos son las condiciones especiales de ejecución. Sí que es verdad que en Metro en muchos contratos se incluye una condición de carácter social asociada al compromiso de pago y respeto a los del convenio colectivo, pero desde la óptica ambiental la que más se suele incluir es esta, que es un compromiso de realizar un tratamiento telemático de incidencias y soporte técnico, eliminando el uso del papel. Esta se está poniendo en contratos de suministros informáticos, pero también cada vez en más tipologías de contrato, y es una condición que en principio cuadra a los estamentos proponentes cuando elaboran y preparan sus contratos. Como ya se ha comentado antes, todas nuestras condiciones especiales de ejecución, ya sean sociales, de innovación o ambientales, suponen la resolución del contrato de conformidad con el Acuerdo 3 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y luego hemos traído una cuestión que no la hemos puesto en ninguno de los ejemplos de categorías de ejemplos, pero vamos, son dos cosas que queríamos también compartir relacionadas con nuestra nueva sede social. La primera de ellas es que recientemente se han instalado unos postes de recarga para los vehículos eléctricos que tiene Metro y que utiliza su personal en los diferentes desplazamientos cuando tienen que hacer diversos trabajos. Y además son unos postes de recarga que pueden utilizar los trabajadores de la sede social que tengan coche eléctrico siempre que cumplan los procedimientos que se han establecido al efecto. Y luego la otra cuestión es que el Centro Integral de Transportes, que es nuestra es nuestra sede social, está certificado con la herramienta verde. Entonces, básicamente, bueno, esto es que garantiza por una tercera parte independiente que el proyecto ha aplicado medidas reales de diseño sostenible. Entonces, cuando entras en la sede, justo en el hall del edificio, hay como una plaquita con esto de la herramienta, esta certificación verde. Y ya por último, voy a dar paso de nuevo a Olaya, que nos va a contar cómo vemos el futuro en materia ambiental y también un poco las principales líneas de actuación que a día de hoy estamos desarrollando en la materia. Bueno, pues ¿cómo vemos el futuro? Bueno, realmente creemos que estamos todavía en un nivel, digamos, bastante mejorable. Creo que tenemos mucho potencial por delante, mucho nivel de ambientalización de la contratación de Metro, y en eso estamos trabajando. Os cuento un poco los proyectos, que los veis ahí en pantalla. Estamos elaborando un documento que sirva de guía a los distintos departamentos proponentes de Metro para facilitar esa inclusión de las medidas ambientales a todos los niveles, desde la generación de los pliegos de prescripciones técnicas hasta la inclusión de medidas en las distintas fases que ha ido comentando José Luis. Además, incluirá también un anexo con una serie de ejemplos también para su valoración y análisis de si alguno encaja y tiene vinculación al objeto del contrato. Además, estamos trabajando con nuestro Departamento de Medio Ambiente en analizar cuáles son todas las contrataciones recurrentes con mayor impacto ambiental, con la idea de precisamente poner el foco en ellas e intentar
en la medida posible, pues ambientalizarlas todo lo posible, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que hacer palanca para el cumplimiento de la recién aprobada Ley de Economía Circular. Es decir, ahora tenemos que poner el foco en todos los proyectos, todos los pliegos de prescripciones técnicas y analizar en qué medida a día de hoy cumplimos con esta normativa y qué nos falta para cumplirla, ¿vale? Estos son principalmente los proyectos que estamos abordando. Y por último, queríamos hacer una mención a la fase de ejecución de contratos, porque sí es verdad que en estos últimos años hemos puesto mucho el foco en los pliegos. En qué tenemos que incluir en los pliegos, cómo se refuerzan los pliegos desde esta perspectiva ambiental, también social. Y ahora creo que llega el momento de poner también el foco en la parte de la ejecución, algo que no se estuviera haciendo, pero sí es verdad que yo creo que por aquí también tenemos gran trabajo pendiente, ¿vale? Saber cómo se tienen que controlar todas las medidas ambientales que se han incluido en la contratación y principalmente también en las condiciones especiales de ejecución y en los criterios de adjudicación por los que se les ha dado puntos y han recibido esa puntuación, por los que posiblemente también hayan participado en haber conseguido ser, digamos, la mejor oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son nuestras líneas de trabajo y, bueno, esperamos continuar el sendero correcto. Nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado y estamos abiertos a cualquier duda o cuestión que queráis plantear. Muy bien, muchas gracias. Pues, si os parece, abrimos un pequeño debate de preguntas. Dice Gabriel esto. Has comentado que en la Comunidad de Madrid no teníamos catálogos, no hay catálogos de o fichas de productos o servicios que pueden ser objeto de ambientalización. Es verdad, no tenemos un instituto como el vasco, un IOBE, que tiene fichas de casi todo. No sé si eso realmente es un defecto, porque tenemos los del IOBE. El Ministerio también, cuando tenía que desarrollar el plan de contratación pública ecológica, se comprometió o tenía la obligación de desarrollar fichas. Y yo estoy preparando para el Congreso una relación de todas las fuentes que sirven para ambientalizar la contratación y es que hay muchísimas. No sé si llevo como 60 o 70. No sé si realmente merece la pena o no. A lo mejor sí, pero hacer un manual más o hacer una guía más o una ficha más de los productos, pues no merece la pena. De los dos que habéis hecho, o de los dos ejemplos que habéis puesto vosotros, el mobiliario y de la energía eléctrica, precisamente de esos dos, las fichas de la Comisión Europea, hay ficha y también recomienda lo que habéis puesto vosotros, los certificados de garantía de origen, y para el mobiliario te da la posibilidad también de pedir, bueno, pues según en qué fase, o las etiquetas o como criterios de adjudicación, pero hay fichas, o sea, casi todo está desarrollado. También os quería comentar que hemos publicado hace poco un manual, supongo que os ha llegado, no es exactamente de contratación verde, desde la Junta Consultiva, yo trabajo en la Junta Consultiva, que se llama Manual de Buenas Prácticas en Materia de Contratación. No sé si lo conocéis, os ha llegado o si no os ha llegado. Yo creo que sí llegó en un correo de estos de contratos Sí, públicos. en los de difusión que hacemos, los de difusión masiva os habrá llegado. Sí. Ahí hacemos referencia a alguna fuente o hacemos un vínculo, porque no hemos reproducido, no hemos copiado, hemos hecho un vínculo a todos los que... a fuentes donde puedes sacar criterios para ambientalización. Y me llamó la atención también, fíjate, yo trabajo allí en coordinación, que no estáis adheridos al acuerdo marco que tenemos para toda la comunidad, tanto de energía eléctrica como de mobiliario. No sé por qué. A lo mejor que no formáis parte de lo A ver, lo de que ese sí se acuerdo planteó, marco, pero... lo que sí se planteó una vez fue la posibilidad de incorporarnos a un acuerdo marco, pero yo creo que no era ni de mobiliario ni de energía, era de otra cuestión. No Material era... de oficina está centralizado Sí, y energía eléctrica también. sí. Lo que pasa que aquello es verdad que al final se evaluó, se miró y no sé muy bien si es que no podemos entrar en el acuerdo marco ese por el hecho de
de lo que nuestro régimen como tal, como empresa, o si es que finalmente tampoco hubo un impulso como para que entrásemos. No sé muy bien lo que pasó. Pero sí que es cierto que se planteó la opción en uno de los acuerdos marco de la Bueno, y luego Comunidad has de hecho Madrid. referencia también a la ley de economía circular, también es verdad, es una novedad. Hay que revisar todos los pliegos de prescripciones técnicas. Sí. Toda la contratación que se va a poner en marcha tiene que estar de acuerdo y si no, pues un requisito más. Cuando hagamos la memoria preparatoria o justificativa del contrato, hay que justificar por qué no lo has incluido. Exactamente. Exactamente. En eso estamos. Expresamente en articular, digamos, una justificación dentro de lo que nosotros llamamos memoria justificativa del expediente, donde se recoja los motivos excepcionales por los que no se emplean. No se ha podido incorporar. Sí, y también has comentado... Pero Juan, la ley de economía circular, que entendemos que, bueno, nosotros entendemos que en todos los contratos En todos. se tiene que incluir una prescripción técnica, bueno, que esté relacionada con el objeto del contrato, De las que enumera el de las que artículo enumeran 12. ahí, y en el caso de que no se pueda incorporar, hay que justificar por qué no se está incorporando alguna prescripción Igual técnica. que ahora justificas cuando incorporas una cláusula medioambiental y esto supone un coste y dices, la incorporo y aunque suponga coste, Sí. lo pongo. Sí. Eso también os digo, tenemos que mirar esa circular y habrá que modificarla. Y una última también del tema de legislación. El acuerdo del Consejo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo del 18 tiene una redacción un poco difusa. Es verdad que casi todo el mundo ha interpretado o ha entendido que las condiciones especiales de ejecución necesariamente tienen que llevar el carácter de condición esencial. Bueno, hay veces que el contrato o la condición será muy importante, pero en otras ocasiones a lo mejor es, entre comillas, una chorrada. Y por eso vas a resolver el contrato de suministro de energía eléctrica, por ejemplo. Los certificados de garantía de origen no es el caso. Pero bueno, en otros, en que pongas otras cosas. En realidad lo que dice, y hemos estado discutiendo muchas veces o algunas veces sobre esa interpretación, lo que dice el acuerdo de Consejo de Gobierno es que en el pliego se incluirá o deberá incluir o deberá hacer referencia al carácter esencial. Y yo personalmente interpreto que lo que está diciendo es que cuando lo pongas como esencial, lo pongas en el pliego, que es lo mismo que dice la ley. Lo otro sería un poco ir contra la ley y sería un exceso. Al hilo de esto que comentas, Juan, nosotros las condiciones especiales de ejecución, había algunas que eran, que era causa de penalidad y otras eran causa de resolución cuando tenía obligación esencial del contrato esa causa, esa condición especial de ejecución. La cuestión es que en unos informes que hicieron a nuestros pliegos, en un informe jurídico, bueno, nuestros pliegos, cuando tienen un valor estimado de 3 millones de euros o más, tienen que ser informados jurídicamente. Y en uno de esos informes, la propia abogacía, la Comunidad de Madrid, nos dijo que teníamos que poner la condición especial de ejecución como causa de resolución en base al acuerdo 3 de mayo. Sí, y de ahí viene toda la cuestión de ponerla siempre. Te digo que tanto la abogacía como la intervención, algunos de la abogacía como algunos de la intervención siguen ese criterio. Pero también cabe la otra interpretación que me parece que es más lógica. Hará referencia al carácter esencial, hará referencia cuando proceda, cuando no, pues no. Pero bueno, es verdad que sí, existe esa interpretación y por eso tampoco me atrevo a decirte, no le pongas que no tiene carácter esencial. Pero a mí alguna vez me han consultado para una tontuna de condición de relleno porque no encontraban qué poner. Dice, pues chico, ¿cómo vas a resolver el contrato por esto? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente muy, muy concreto, muy claro todo. Quería preguntarles a ustedes que están en ese día a día de gestionar toda esta actividad contractual, ¿cómo han visto la respuesta del mercado, de los contratistas, de esas empresas que recurrentemente están contratando con el Metro de Madrid? Es decir, ¿se han adaptado con facilidad o más bien ya contaban quizás con esas condiciones? Y pues en ese sentido también sigue siendo una contratación, porque digamos, yo ahorita estoy trabajando en París y en Francia sucede mucho que la contratación pública es en Francia. O sea, y es básicamente debería ser europea, pero es
en el mercado francés. ¿Sucede algo similar aquí también? A ver, para empezar, claro, aquí el mercado el que realmente lo controla son los departamentos técnicos, son los expertos en, digamos, en la actividad, ¿no? Que va a ser el objeto de la contratación. Tendrían que ser ellos casi los que te pudieran responder en eso, ¿no? Nosotros no vemos una afección en cuanto a la concurrencia, o sea, no vemos que hayamos visto unos datos donde haya habido un decremento, ¿no? del número de ofertas en base. Te pongo un ejemplo. Cuando tenemos licitaciones con una baja concurrencia, el departamento técnico hace un informe para analizar los motivos. Normalmente esos motivos están más relacionados con cuestiones económicas o con cuestiones técnicas que con cuestiones de índole. Lo que sí que es verdad, que en los pliegos que son de obras recibimos más ofertas. O sea, las contrataciones de obra normalmente se reciben más ofertas. Y sí que es verdad que en la última etapa, en determinados contratos de servicios, incluso contratos de suministro, ha bajado el número de ofertas que hemos recibido, porque en algunos casos incluso hemos tenido algunos contratos desierto, pero sí que es cierto que tampoco podemos saber si ha sido por la cuestión del precio, por la cuestión de los materiales. Es que es solo por aclarar que nos ha parecido que lo que estaba preguntando Agustín era si las condiciones, si las consideraciones ambientales que ustedes fijan, el mercado está preparado para eso o no está preparado. O si, no, desde el punto de... A ver, desde nuestro punto de vista, Claro. de la parte que hagamos de nuestro, porque como aquí sabéis, tenemos la parte técnica y nosotros, ¿no? Entendemos que la parte técnica tiene estudiado el mercado y entiende que las empresas Van a son poder capaces cumplir. de cumplir con esas condiciones. Y a lo que me refería antes es en estos casos que comenta José Luis, cuando la concurrencia no es elevada, para un servicio donde se nos presentan pocas empresas, los motivos que alegan el resto de empresas que han mostrado interés, ¿vale?, en nuestra aplicación, son básicamente motivos económicos, presupuesto elevado o pues, cuestiones más de índole técnica. Pero en ningún caso, a mí me conste, se hace referencia a cuestiones de medioambientales. Sí, no tenemos constancia de que nadie haya dicho, oye, no me presento porque se ha puesto un criterio ambiental o se ha puesto una condición ambiental. O sea, no tenemos ese feedback, por así decirlo, o no nos han comunicado nada al respecto sobre eso. Vale, pues muchas gracias, primero, por la presentación que habéis hecho. Y a mí me llama mucho la atención un poco lo que comentabais, ¿no? De que hay maquinaria o en metro que en el sistema de frenado genera energía, ¿no? Y se vierte a la red, ¿no? Entonces, un poco quería preguntar, por un lado, por eso, ¿cómo articuláis esa monetización de energía? Y eso, a su vez, me ha llevado a pensar, entendiendo a Metro de Madrid, ¿no?, como una empresa, ¿no?, de un medio, vamos, una empresa que al fin y al cabo tiene una gran cantidad de infraestructura que consume energía en relación con el Real Decreto, el 3623, sobre certificados de ahorro energético, en los que crea este sistema de monetización de infraestructura, o sea, de actuaciones que mejoren la eficiencia energética, ¿no?, que se puedan monetizar ese tipo de infraestructura. Si tenéis algún plan en ese sentido de incluir eso en los pliegos, o en qué punto de situación estáis en ese momento, Metro. Pues aquí sí que es verdad que no podemos tampoco, aquí sí que nos tenéis que disculpar que no podemos ampliar mucho la información sobre esto, porque esto sí que es una cuestión ya más que al final quien lo controla es nuestro departamento técnico de energía, que son los que preparan el pliego técnico. Entonces comentábamos esta circunstancia como algo que nos parecía interesante desde esa óptica, pero sí que es verdad que esa información en concreto no la tenemos. O sea, podemos preguntar por ella, pero no tenemos esa información. Sí, lo que sí, un poco por hilar con el asunto. Metro de Madrid tiene como objetivo estratégico para este año digamos, un proyecto relacionado con la eficiencia energética.
Se está justo ahora mismo, en estos días, se está montando ya el equipo de trabajo que va a participar, ¿vale? Desde las distintas partes técnicas, entre ellos también contratación, para abordar cómo para los siguientes años, ¿vale? Vamos a plantear esos objetivos de eficiencia energética. Por supuesto, también hagamos a través de la contratación pública, no podía ser menos, pero también a través de otro tipo digamos, de investigaciones o de proyectos. Eso sí que os digo que para Metro de Madrid es muy importante ahora, ya os digo, es objetivo estratégico de la compañía abordar este punto. Por lo que posiblemente, si dentro de un año estamos aquí con vosotros, os podamos contar cuál es el resultado de ese comité de expertos. ¿Se me escucha bien así? Sí. En relación con la redacción de los pliegos, habéis dicho que en un determinado pliego, el 66% de la flota de transportes tenía que ser ecológica. El Sí, bueno, 66%. hay varios, sí. Bueno, Y- sí, ese era el Pues, primero. la primera pregunta es ¿por qué un 66% y no menos o no más? Y la segunda pregunta, en relación con las condiciones especiales de ejecución, habéis dicho, por ejemplo, eliminar el uso del papel. Eso no es muy limitativo. ¿Por qué no, por ejemplo, papel reciclado o algo similar? Simplemente eso. ¿Por qué el 66%, no menos o no más? ¿Y por qué todo el papel y no papel reciclado o una alternativa que sea menos lesiva, pero que también sea, pues, verde? Muchas gracias. Sí, a ver, lo del porcentaje, aquí entendemos que es porque es el porcentaje que se consideró proporcional dentro de los vehículos que adscribiera el contrato. Entonces se consideró que ese era un porcentaje proporcional en ese momento. ¿Podría haber sido un 50 o un 40? Pues entiendo que sí, pero es el porcentaje que se consideró por parte del estamento que proponía el contrato, el que consideró que era conveniente para la contratación. Hay que tener en cuenta que ese contrato es un contrato de mucho valor estimado también. Estamos hablando de millones de euros, es un contrato muy importante. Entonces, entiendo que, bueno, pues se consideró proporcional la cifra. Y luego la otra cuestión de eliminar el uso del papel es que es verdad que muchas veces en la propia ejecución del contrato lo que hay es que a lo mejor te están dando documentos con independencia de qué tipo de papel te dan ese documento. Tú a lo mejor pides un trabajo en ejecución y te aportan un dossier y lo que le estamos diciendo es, oye, en vez de aportarme un dossier en papel, dámelo a nivel telemático. Haz esa gestión, por así decirlo, esa documentación, dámela de forma telemática. Entonces sí que es verdad que ahí en principio da igual cuál es el tipo de papel, lo que se quiere es eliminar cualquier papel que se pueda generar y para qué vamos a recibir una cantidad a lo mejor muy grande de documentos. Pues Hasta aquí hemos ido a máximos, quiero decir, hemos ido a, a algo más exigente, ¿no? Que es directamente la eliminación de papel, también un poco apoyando el tema de la digitalización y el que todas las comunicaciones pues se hagan ya, digamos, hoy en día pues a través de una vía un poco menos, con menos impacto ambiental, ¿no? Podría haber sido perfectamente esta propuesta que haces, podría haber sido. De hecho, posiblemente en algunas contrataciones nos digan que necesariamente tienen que tener un dossier porque lo necesitan para trabajar en la obra. Bueno, pues en ese caso, pues igual habría que plantear una medida un poquito menos agresiva en ese sentido, ¿no? Pero básicamente ha sido por eso, porque intentamos ir, ya que nos parece que es una condición de ejecución, oye, pues ciertamente alcanzable, que tampoco supone tal, pues ir a máximos. Ese es el motivo principal. Por supuesto, siempre, como digo, con el apoyo de la parte técnica. Al final, entended que nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, transformar esas necesidades de la parte técnica, lo que nos dicen, lo que necesitan, e intentar darles ejemplos para hacerlo. Mejor que ellos no conocen, nadie conoce la actividad que están desempeñando. Yo me apunto también, primero para felicitaros, porque me parece que habéis hecho una exposición estupenda, aparte de una política empresarial que está muy bien. Y con ese motivo un par de reflexiones casi egoístas para ratificarme algunas dudas mías. Por un lado, en relación con lo que tú decías, es verdad que hay muchísimas previsiones dispersas en todos los anexos del mundo sobre criterios ambientales.
Yo creo que a estas alturas sería importante que fuésemos capaces de sistematizarlos y de reflejarlos de una manera clara entre todos, porque si no, perdemos precisión y perdemos conocimiento y posibilitamos que cada autor del pliego, cada órgano de contratación haga lo que le dé la gana, ¿no? ¿Tienes muchas? Vale, pues por ahí están, que es tanto como no tener ninguna. Una, porque como no las encuentran. Por eso, que es exactamente lo mismo. Yo creo que es identificarlas y concretarlas sería una buena tarea. Ese manual que ha dirigido Jimena me parece que va en esa línea y podríamos apretarle un poco más. La segunda, por ratificar una cosa, porque lo que contáis me gusta, coincide con lo que yo pienso, pero os quiero poner no a prueba, sino ponerme a prueba mis convicciones. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que las condiciones ambientales en cualquiera de los segmentos deben estar vinculadas con el objeto del contrato, deben estar vinculadas directamente con el objeto del contrato. Hay algunas interpretaciones que van apostando por unos criterios más laxos que tengan que ver, aunque sea indirectamente, de lejos, por roce, por no sé qué. Lo que habéis reflejado en los pliegos, a mí me parece que da el tipo perfecto de una mejora ambiental. Vehículos de recogida o de gestión de basuras que que tengan unas condiciones ecológicas vinculadas con el contrato. Infraestructura a disposición del contrato, es decir, en los pliegos de la adjudicación. Yo creo que ese es un buen criterio que da el tipo. ¿Sería razonable en vuestro criterio ampliarlo un poquito más, por ejemplo, a los transportes privados de los directivos de las empresas contratistas o a las UTEs en las que participe alguno de nuestros contratistas? No tiene que ver con el objeto del contrato, sino solamente de refilón. Yo creo que esa interpretación extensiva no sirve para la finalidad de la mejora ambiental. Creo que es importante subrayar la vinculación con el objeto del contrato, como está en los pliegos, en las previsiones que nos habéis incorporado, pero me gustaría saber vuestra impresión al respecto. Y luego una última cosa de reflexión en general, pensando en el futuro por hacer ciencia ficción. ¿Y qué más podemos hacer, aparte de lo que dicen los manualillos al uso, todas las cosas que conocemos, sean de la Unión o sean de puertas adentro? Vamos a mejorar un poquito en la emisión de no sé cuántos, vamos a quitar el papel, si es reciclado, blanco o de gramaje y tal. ¿Qué más se nos puede ocurrir en vuestro propio ámbito? ¿Qué otras cosas, puestos a soñar, nos podríamos inventar para mejorar el ambiente o para proteger desde la perspectiva contractual en vuestro entorno? Gracias y felicidades por la intervención, que me gusta mucho. Pero yo solo una cosa, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Por una parte, a nosotros lo de los manuales nos ha venido fenomenal, pero es verdad que llega un momento en el que hay tal volumen tan disperso que es verdad que ya no sabes cuál tiene. Y además, es que a veces te das cuenta que ejemplos que en algún manual son ejemplos de buenas prácticas, en otro es lo contrario. Y te encuentras resoluciones que hoy te dicen A, pero mañana te dicen B. Y eso al final también nos hace, bueno, pues muchas veces nos vuelven locos, la verdad. Entonces, por eso hemos hecho nosotros un manual interno. No lo hemos hecho porque no exista, si existir existe y tenemos un repositorio interno donde podemos hacer algo tan fácil como coger y poner ahí todos los manuales que tenemos y a la toma. Pero entendíamos que eso era una locura. Y al final tenemos que utilizar en el lenguaje metro, por decirlo de alguna manera, entender un poco orientados a lo que hacemos en metro, ¿no? Y es lo que hemos intentado, hacer, y los ejemplos que pretendemos dar son ejemplos pues, que hemos utilizado, que no nos han recurrido, que entendemos que son viables, e intentamos huir de aquellos otros ejemplos que tienen ciertas dudas. A veces te dicen, te lees resoluciones que te dicen sí y otros te dicen que no. Intentamos huir de eso. Sí, no, yo iba a decir que a la cuestión de qué más se puede hacer, es verdad que se pueden hacer muchas más cosas y en nuestro caso es que casi estamos en un comienzo de desarrollar toda esta cuestión de la contratación ambiental, porque es verdad que partíamos de no mucho o de poco, de casi nada. Entonces sí estamos en ese proceso de intentar ir cada vez a más, que cada vez, y sobre todo, que todo el mundo entienda, no solo desde la óptica de quienes trabajamos en contratación, sino que todo el mundo a nivel general de la compañía también entienda que esto de alguna forma es necesario y que todo el mundo tiene que participar de esto. Al final no solo depende de dos personas que quieran poner un criterio de adjudicación o que quieran poner una condición especial de ejecución. Entonces, al final, el diseño de todos los contratos tienen que intentar cada vez más incluir estas cuestiones. Y sí que es verdad que en Metro tenemos un margen de mejora importante
de bueno, ambientalizar mucho más nuestros contratos. O sea, al final eso es algo que es así. O sea, novedades, pues hombre, ahora mismo no lo sabemos. Por eso queremos también, como decía, ese proyecto de sentarnos con los compañeros de medio ambiente, son expertos en estos temas, y unir un poco los conocimientos de todas las partes y ver por dónde por dónde podemos ir. Seguro que hay mucho trabajo por delante. Bueno, a mí me ha encantado, como a todo el mundo, o sea, no sé si se oye, pero bueno, hablo más alto. Vale, sí, vale. Bueno, me ha pasado como a Juan, me ha llamado mucho la atención lo de las obligaciones, la concepción de ejecución como obligación esencial que te lleva a resolución de contrato, porque he pensado lo mismo. Pero es verdad que lo que, cuando has dicho, ¿no? Que hay un acuerdo de consejo que te dice, es que muchas veces se da una desconexión tremenda entre la producción normativa y la práctica, ¿no? O sea, cuando estás en producción normativa, te tienes que parar y pensar qué necesita el órgano de contratación, el órgano técnico, y si no se da ese caso, se produce esta situación. A nosotros se nos ha producido en defensa que se hizo una orden ministerial y se decidió que una norma tenía que llevar una condición especial de ejecución que sería obligación esencial, y yo les dije, no, esto os lleva a muerte. No, no, porque eso es importante, es importante. ¿Qué ha pasado? Ha llevado a muerte. Pero no era tan, pero no era tan importante. Cuando han visto que era muerte, han dicho, vamos a cambiarlo". Entonces, creo que en este caso seguramente adolece no sé este caso, pero muchas veces adolece a esa falta de conexión entre el que desarrolla una norma y el que la ejecuta, ¿no? A mí, cuando empecé a desarrollar en producción normativa, me vino el secretario de la Junta y me dijo, acuérdate que existo. Y dije, pues es verdad, ¿no? O sea, creo que es muy importante esa conexión, que si falla, pues abocas a que un órgano de contratación tenga que poner que si no usas papel, que si usas papel en vez de medios electrónicos, mm, tengas que hacer resolver un contrato. Y cuidado, que es que resolver un contrato en Metro de Madrid debe ser tremendo. Pues sí, tiene muchas implicaciones, sí, totalmente. El mismo caso que contaba José Luis, tú contratas un informe, un estudio buenísimo, y resulta que en lugar de presentarlo en papel reciclado, te lo han presentado en un folio normal. Después de haber hecho todo el trabajo y después de tener todo eso, ¿es tan esencial de verdad como para resolver el contrato? A lo mejor lo has puesto así y de verdad habías pensado que era un estudio ambiental y que tenías que dar ejemplo y que era esencialísimo, pero a lo mejor era un estudio de arquitectura, y por presentártelo en papel no reciclado tienes que llevar una consecuencia tan grave. Hay que pensarlo, y yo creo que hay que dejarle un poco libertad al gestor. Sí que se lo piense, pero decirle, como dice la ley, el artículo 202 dice que le puedes atribuir el carácter de obligación contractual esencial, se lo puedes atribuir, pero también puedes decidir que no. Entonces, mediante un acuerdo de Consejo de Gobierno que ni siquiera tiene carácter normativo, que entiendo que el carácter es interno, es de una instrucción interna, le puedes imponer esa obligación. Lo dejo. No, la verdad. Los letrados dicen que sí y algunos... Sí, Totalmente, de hecho, fíjate si la compartimos, que por eso nosotros estábamos, digamos, en muchos casos para condición esencial, en otros no, poníamos simplemente penalización. De hecho, casi siempre lo poníamos como Sí. penalización. Pero a raíz de esa observación Pero esencial que nos llamó la hicieron, atención. Nos llamaron al orden y dijimos, pues nada, pues a partir de ahora. Claro, exacto. A ver si bueno, así un poquito por ir concluyendo, pues sí, yo también me sumo a las felicitaciones, a la síntesis. Ha quedado muy redonda la exposición. Algunas consideraciones que se me ocurren son, en primer lugar, efectivamente tenemos que pensar en el sistema de fuentes. Parece que no, es decir, una circular dice lo que dice, pero primero está lo que dice la ley, y es así de sencillo. La ley no dice eso, y la interpretación tendrá que ser, en primer lugar, acorde con la ley. En segundo lugar,
Creo también que vamos a tener que pensar en la vigencia por la misma razón de aquella circular que dice que si tú incorporas una cláusula medioambiental y esta implica, porque claro, tenemos que contrastar eso con lo que dice la propia ley de contrato, pero también con lo que dice la ley de economía circular, que ha establecido un orden diferente, ¿no? En el sentido de que primero me la incorporas como obligación y si no la quieres incorporar, me tienes que justificar. Esa vía de entrada que ha abierto la ley de economía circular, solamente por mencionar esa, creo que ya deja sin efecto aquella circular. Y eso también es una cuestión que habría que planteárselo. Ha salido el tema de la alfabetización. Yo estoy convencida que para que esto pueda ir adelante, tiene que haber un convencimiento de toda la organización. A mí me parece que esta materia la hayáis asumido de un modo central y principal es muy importante porque no es lo mismo que ambientalice sus procesos una cafetería pequeña que lo haga Metro Madrid, es que tenéis mucha incidencia. Sois un escaparate y podéis cambiar comportamiento. A mí me parece muy importante y ahí también creo que una responsabilidad. Por cierto, para los que están escuchando esto, os la haya dicho rápidamente, PANAP es poder adjudicador, no administración pública, porque no todo el mundo que escucha esto. Ha salido ya varias veces lo de la condición especial de ejecución. Yo también creo que hay que aplicar las cosas en un sistema de sentido común. Si todo lo lleva por ese camino, pues las empresas no tienen, o sea, el sistema queda deforme, ¿no? Porque no aplican la consecuencia para la infracción, digamos, que merece esa, digamos, esa consecuencia. Juan, ¿querías añadir algo? Como eres tú, te dejo que me interrumpas. No, solo has dicho que el metro es un PANAP, es verdad, pero también hay una cuestión muy importante, que para el contrato de suministro, por ejemplo, de energía eléctrica, es una actividad afecta a la de transporte. Por lo tanto, no está sujeto a la ley de contratos, está sujeto a la ley de contratos de los sectores especiales, que tiene otro nombre, pero todos la conocemos. Claro, y es verdad que es un sector que tiene una legislación especial, también tiene que aplicar criterios medioambientales y tiene un volumen económico impresionante. Solo el contrato de suministro eléctrico eran 400 y... En 2023, 454 millones y pico de euros. Anual, ¿no, José Luis? No sé, salió para más de un año, si no me equivoco. Creo que eran dos. Creo que eran dos. Aunque sea bianual, es una cuantía, solo ese contrato. Solo ese Es contrato. decir, que ahí es verdad que sí sois un ejemplo y que sí que tiene. Preguntaba antes el compañero, que no sé cómo se llama, que si eso tenía repercusión en las empresas. Claro que las empresas se adaptan. En cuanto ven que tú tienes una demanda y ellos quieren vender, se adaptan. Hay un caso muy paradigmático de esto, que es el de suministro de energía eléctrica. Cuando el Ayuntamiento de Madrid pedía que las empresas comercializadoras de energía eléctrica tuvieran una etiqueta, no los certificados de garantía de origen, que eso los tiene todo el mundo, teniendo esa etiqueta te garantizas que sea una empresa que solo suministre energía renovable. La energía que está comprando Metro puede ser renovable o no, la que le venga en el paquete que vende la empresa suministradora. En el mix, si tú pides una etiqueta que califica a la empresa que lo suministra, estás excluyendo a las que no suministran energía eléctrica procedente de fuentes renovables, con lo cual de una determinada manera estás limitando el mercado. Y ahí hubo varios recursos, dijo el Tribunal Supremo que no limita el mercado, que lo puedes pedir como un requisito de solvencia. ¿Y qué ocurrió? Todas las grandes empresas, crearon una filial de energía renovable, con lo cual toda su comercialización era 100% renovable. O sea, el mercado se adapta. Lo único que al hilo de esto, si no recuerdo mal, en este último contrato que hicimos en el 2023, solo se recibió una oferta. En este del suministro de energía eléctrica. Se recibió una oferta nada más. Sí. Pero es que a lo mejor eso tiene que ver con la cuantía, ¿entiendes? Claro. O por el... Sí, puede ser también. Por la guerra de Ucrania empezó a subir el precio del gas.
Entonces, si tú haces un contrato anual o de corta duración, la perspectiva de los precios las pueden presentar una oferta. Cuando el contrato, como en nuestro caso, dura 4 años, no puedes saber cómo va a evolucionar el mercado. Corren mucho riesgo de pérdidas o de no tener los beneficios esperados, de que el mercado no saben cómo evolucionar. Por eso en nuestro caso se dio poca suerte. Sentencia sobre la garantía de origen del Tribunal Supremo, la segunda sentencia. Sí, la segunda sentencia, creo que el Tribunal Supremo, para analizar el tema de la proporcionalidad, constató que habían 78 empresas que tenían capacidad para presentar esta oferta. Bueno, yo tenía bastantes otras ideas. Voy a destacar solamente una, que es el tema de los recursos que nosotros tenemos para ambientalizar, ¿no? O sea, cómo ambientalizamos los recursos. También se ha hablado de los catálogos, de las instrucciones, se ha hablado de los manuales. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Para ambientalizar tienes que saber cuáles son las piezas del rompecabezas y cómo puedes jugar con esa caja de herramientas. Y eso es una habilidad. Para eso están los manuales, las guías, etcétera, etcétera. Últimamente, las leyes autonómicas ¿no? que se han ido aprobando hacen una referencia o una remisión a los criterios verdes, a las consideraciones verdes, al catálogo verde de la Comisión Europea. Como busque usted ahí, saque y aplique. Bueno, yo creo que eso es un camino importante, pero creo que al hilo de lo que decía el profesor Mestre antes, yo creo que el kit de la cuestión es, una vez que sabes cómo utilizar las herramientas, es mejor que Metro de Madrid o la Universidad de Alcalá o el Ayuntamiento, bueno, el que sea capaz de utilizar esos criterios y territorializarlo y llevarlo a su terreno de forma hacerlo de un modo interdisciplinar y aprobándolo de forma que cuando tengamos que aprobar el contrato de suministro eléctrico, cuando tengamos que comprar el vehículo, existan cláusulas que estén preaprobadas y testeadas técnica, económica y jurídicamente. Eso facilita, eso estandariza, eso te da un nivel de ambientalización uniforme. Eso permite avanzar, porque si no, hay una atomización, ¿no? De la... Y creo que surgen dificultades, dificultades, porque no todo el mundo controla de igual manera todo este proceso que es de suyo complejo. O sea que yo creo que la apuesta está, por supuesto, por alfabetizar y que todo el mundo se comprometa. Desde luego que esto no sea un cumplimiento formal, pero también está en poner a disposición no solo las reglas, léase usted esto, sino que decir, mira, pues te lo voy a explicar de un modo sencillo, pero además te voy a dar una cláusula que tú vas a tener que adaptar mínimamente para poder incorporar. Y eso lo voy a hacer como organización. Eso para mí es un catálogo. Es lo que dice el artículo 31 de la Ley de Cambio Climático, es lo que dice la orden del Ministerio de Defensa, es lo que dice también la Ley de Economía Circular. Yo creo que hay que apuntar hacia ese horizonte. Totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, por eso parte del trabajo este que estamos haciendo justo es eso, hacer una lista de criterios, no tienen que ser solo y exclusivos esos los que se vayan a utilizar, pero sí que por lo menos supongan una preaprobación inicial. De hecho, se va a llevar al Comité de Sostenibilidad, se van a analizar y se... Bueno, pues... Otra cosa, el IOBE, que también se ha mencionado aquí y que, por cierto, nos va a acompañar en el Congreso para hablar del tema de la huella de carbono y contarnos su experiencia, pues ellos y alguna otra administración ha ido del manual al catálogo. Claro, el catálogo hay que hacerlo y hay que actualizarlo, ¿eh? Tampoco hay que hacer un catálogo de todas tus prestaciones. ¿Cuáles son las principales? ¿Dónde está la incidencia presupuestaria? ¿Dónde está la incidencia ambiental? Pues escoge 3 o 4. ¿Para qué te vas a hacer no todo el trabajo que al final te agota
pues elige 2 o 3, saca adelante una prueba piloto. Y lo siguiente que es la instrucción. Claro, la instrucción que te diga, en esto me incluyes estas cosas, porque eso ya te marca todo el camino. Totalmente de acuerdo. Pues vamos entonces a cerrar este seminario, nuevamente agradeciendo a José Luis y a Olaya la disponibilidad, la amabilidad y a todos, ¿no? Que creo que este es un buen foro de aprendizaje interdisciplinar, fácil, de 1 hora y cuarto, con distintos temas, y me alegra mucho que lo podamos mantener y seguir sacando adelante. Así que muchas gracias a todos y muy buen verano. Igualmente, muchas gracias.